340 municipios del país, además que cuenta con oficinas en hospitales nacionales y centros que son muy estratégicos. Esto para facilitar la inscripción inmediata de los nacimientos y otros hechos civiles. Como segunda presentación tenemos quién ejercía la función del RENAP, creo que es la anterior. Y es que antes de la creación del RENAP, los actos civiles como los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, adopciones, entre otros actos civiles, eran responsabilidad de las municipalidades a través de las oficinas de registro civil municipal. Esto, sin embargo, pues este sistema tradicional presentaba diversas deficiencias, ya que había falta de uniformidad en los procedimientos, habían registros dispersos y muy desorganizados, y un alto riesgo en la pérdida y también deterioro de los documentos, y además que era muy poca digitalización. Esto también generaba retrasos en los trámites y dificultaba pues acceder a servicios básicos pues por la falta de documentación confiable. Pero entonces ahora, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién ejerce la representación legal del RENAP? Actualmente, en cuanto a su estructura administrativa, según el artículo 19 del decreto 90-2005, la máxima autoridad del RENAP es el director ejecutivo, quien administrativa pues de esta institución. Este director pues es nombrado por el directorio del RENAP por un periodo de 5 años y también puede ser reelecto, esto según el artículo 17 de este mismo decreto. El directorio a su vez está compuesto pues por representantes de distintas instituciones del Estado, garantizando pues así la transparencia y la coordinación de esta institución. Actualmente el director ejecutivo es Enrique Octavio Alonso Aceituno. Además de la función como registro civil, el RENAP también cumple un papel fundamental en la organización de los procesos electorales, ya que proporciona al Tribunal Supremo Electoral el padrón actualizado de los habitantes, con base en los datos de identificación pues, de cada ciudadano. Ahora tenemos la cédula de vecindad y su transición al DPI. Si nos damos cuenta, uno de los cambios más trascendentales que trajo el RENAP fue la sustitución de la antigua cédula de vecindad. Como muchos podremos recordar que antes nuestro documento era la cédula de vecindad y fue sustituida por el documento personal de identificación, como pues ahora lo conocemos, el DPI, ¿verdad? La cédula de vecindad dejó de... se fue creada, en 1931 bajo el gobierno del general Jorge Ubico. Era una libreta de cartón con información escrita a mano que con el tiempo se volvió pues obsoleta y era muy vulnerable a las falsificaciones y poco segura. En el 2013, el DPI reemplazó de forma definitiva a este documento de la cédula de vecindad. Este nuevo documento, es decir, el DPI, pues ya es moderno, es digital y con medidas de seguridad pues más avanzadas, además que contiene un código QR y un chip electrónico. La versión pues más reciente del DPI fue lanzada este año, justamente en enero, pues con mejoras de seguridad y durabilidad. La siguiente, anterior diapositiva, disculpa, son las razones principales del cambio de funciones del RENAP. Y es que, en resumen, el RENAP representa un paso muy fundamental en el fortalecimiento institucional de Guatemala, ya que su creación no solo mejoró el acceso a la identidad legal, sino que permitió avanzar hacia un Estado más organizado, transparente y con mejores servicios públicos, ya que la identidad legal es una puerta de entrada al ejercicio de otros derechos, tanto como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social y la participación democrática. Muchas gracias. Ahora le dejo el tiempo a mi compañero que va a continuar con la presentación. Buenas noches, licenciado Anderson Castillo, me presento. Licenciado, buenas noches, compañeros. Pues les voy a platicar un poco acerca de las funciones actuales del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? La función principal, como dice literalmente en el texto, pues la función principal es organizar y mantener
organizado y actualizado todos los datos de las personas en Guatemala, ¿verdad? También se encarga de registrar actos relativos al estado civil de las personas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También encontramos las funciones específicas del RENAP, que tenemos como primer punto la organización y mantenimiento del registro único de identificación, ¿verdad? Pues el RENAP se encarga de administrar y registrar tener un registro centralizado. Quiero decir que toma decisiones a la gestión y se concentran en un punto único, ¿verdad? Ya sea persona, organismo o una entidad en específico. También nos encontramos de que inscribe actos relativo al estado civil de la persona, como nacimientos, matrimonios, divorcios. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 16, decreto 176/2008. Recordemos que ese es el reglamento de inscripción del registro de las personas, ¿verdad? El punto más importante creo que es la emisión del documento personal de identificación, el DPI. Como todos sabemos, pues esto no lo emiten ya al cumplir la mayoría de edad. Y pues es un requisito específico para cualquier tipo de gestiones para personas mayores de edad, y pues para los menores de edad creo que con la certificación podemos realizar algunos trámites. El RENAP garantiza la certeza jurídica de los datos registrales, pues evita que se modifiquen datos no autorizados en las personas. El RENAP también coordina con otras instituciones, esto con el fin de no tener subregistros, ¿verdad? Para tener un mejor control de las personas. Por ejemplo, el RENAP coordina con el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, las municipalidades, en fin, casi todas las entidades públicas y privadas del país, ¿verdad? El RENAP también opta con un sistema que se llama ECARRENAP, que esto es un sistema de capacitación al personal interno, tanto a nivel técnico y administrativo, ¿verdad? También estaba viendo que RENAP brinda asesoría social a las personas. En 2015 el RENAP ingresó un servicio en línea, esto con el fin de mover un poquito el sistema por el motivo de la demanda del servicio, ¿verdad? El servicio en línea, tanto como en presencial y en línea, son los mismos, certificados de nacimiento, de matrimonio, reposición de DPI. Quiero decir que el DPI sale tal cual como lo tenía el anterior, ¿verdad? Aquí no toman foto ni nada, sino que sale igualmente como tenían el anterior, automáticamente pues queda anulado el DPI anterior. Para optar por este servicio en línea necesitamos un usuario personal para el servicio electrónico. Esto creando un usuario donde el nombre de usuario es nuestro número de DPI, creando con una contraseña personal. Obviamente también necesitamos un correo electrónico para este sistema. Como ya lo mencioné, los servicios que nos brinda son los certificados electrónicos, reposición de DPI y algo muy específico, las certificaciones con firma legalizada para trámites ya más formales y más específicos, ¿verdad? Aquí en la siguiente diapositiva, en esta, podemos ver qué trámites podemos realizar y automáticamente nos muestra el precio y la forma de pago, ¿verdad? Todo es en línea, nos llega a nuestro correo electrónico lo que necesitamos. Las certificaciones pueden ser tramitadas para la persona de uno y también a terceros, ¿verdad? En la ley del RENAP, decreto 90/2005, en el artículo 20, podemos encontrar las funciones del director ejecutivo. Aquí enumeré algunas, por motivos de tiempo no se las voy a leer, pero se pueden fundamentar ahí. Artículo 20, ley del RENAP. Estas son las funciones del director ejecutivo. Y también encontramos las funciones del Consejo Ejecutivo en el artículo 24, siempre de la ley del RENAP. También hice una pequeña investigación acerca de los registros, de cómo registran acá en Guatemala y en otros países. No en todos los países, pero específicamente en Estados Unidos y en algunos países de Europa, ¿no? Como mencioné, en Guatemala tienen un sistema centralizado
es un solo registro para todos. Y mientras que en Estados Unidos y en algunos países de Europa, pues esto puede ser por documentos separados. Eh, en Guatemala, como ya lo dijimos, es el encargado, es el Registro Nacional de las Personas del RENAP, mientras que en Estados Unidos y en algunos países de Europa, cada registro puede ser administrado por diferentes entidades o autoridades. Solamente, licenciado, del tiempo a mi compañero. Gracias. Gracias, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Solo una observación. Voy a agradecer demasiado que los compañeros Marco Tulio y Manuel Alberto tengan apagados sus micrófonos, ya que considero de que es una falta de respeto que los demás estén en clases y nosotros exponiendo y ellos únicamente se conecten y dejen encendidos sus micrófonos. ¿Sí? Continuamos entonces con la exposición. Ya comentaron los compañeros las funciones generales que tiene RENAP, ¿verdad? Como es la generación de un DPI, de edad, el saber el estado civil de las personas y la capacidad que las mismas tienen, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es la importancia de RENAP en Guatemala? Vamos a enumerar algunas de ellas y vamos a tratar de avanzar rápidamente, ¿verdad? Una de las funciones principales de RENAP o de las importancias que esta tiene es la identificación legal de las personas, ¿verdad? El RENAP es responsable de generar o emitir documentos de identificación conocidos como DPI, ¿verdad? Los cuales son necesarios para realizar legales, bancarios, educativos y de salud. ¿Qué, verdad? Cuando nosotros vamos al hospital o cuando nosotros vamos a hacer un préstamo, nos piden únicamente el DPI. Entonces, ese es nuestro documento de identificación. Y el DPI nos sirve también para poder ejercer nuestro voto democráticamente. Adicional a ello, el RENAP, ¿verdad?, tiene una gran importancia en el registro civil que nosotros tengamos, ¿ok? Gestiona registros de matrimonios, divorcios y hasta de defunciones, ¿ok? Quiere decir que RENAP está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta que moramos, ¿verdad? También el RENAP tiene una base de datos nacional, ¿verdad? Mantiene una base de datos que nos sirve, ¿verdad?, para prevenir fraudes de identidad, ya que cada documento de identificación tiene un número único. Proporciona una identificación única y segura para cada ciudadano, ¿verdad? Y esto evita la suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque no puede ir, supongamos, ¿verdad?, a solicitar un préstamo María, y cuando la persona que está en el banco revisa y dice Mario Joel, entonces no coincide la persona con el número de DPI o con la identificación. Adicional a ello, está el apoyo a la democracia. El RENAP colabora con el Tribunal Supremo Electoral para proporcionar los datos necesarios para elaborar el patrón electoral, ¿verdad? Ya cuando nosotros querramos emitir nuestro voto, nuestro sufragio, o para cuando se necesiten firmas, ¿verdad? Para crear un partido nuevo, ¿ok? Estos no sean muertos quienes firmen, ¿verdad? O que no sean personas que están muertas las que van a crear otro partido, como lo hemos visto hasta ahora, ¿ok? Y también el acceso a derechos y servicios. Contar con un DPI válido nos asegura, ¿verdad?, el que nosotros tengamos ciertos beneficios si nos queremos ver de esta forma, ya que, por ejemplo, si las personas mayores de edad tienen DPI y son personas de la tercera edad, ahora hay beneficios como planes del adulto mayor. También en su momento existieron los bonos seguros para las personas que tenían más de 3 hijos, ¿verdad? Pero una de las preguntas, las cuales creo yo que es muy importante y es necesario, ¿verdad? ¿Es necesaria la función de RENAP para el desarrollo del país? O sea, la función que tiene RENAP es necesaria, y en qué ayudan los datos los cuales proporciona este RENAP, ¿verdad? ¿En qué ayuda que el RENAP nos diga que existen el 40% de la población de Guatemala es mayor de edad y el otro 40% es menor de edad y el 20% no se sabe? ¿Para qué nos sirven esos datos, verdad? Adicional a ellos, es necesario preguntarnos si es indispensable la existencia del mismo.
¿Ok? Entonces, la importancia de los datos, los cuales el RENAP proporciona, es de que la planificación y el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando el RENAP brinda datos al Estado, este proporciona información demográfica y estadística para la población e implementación de políticas públicas, ¿ok? Programas y proyectos de desarrollo. Análisis y toma de decisiones quiere decir, ¿verdad?, que con los datos los cuales el RENAP proporciona, podemos saber cuántos adultos, cuántas personas son mayores de edad, por ejemplo, cuando se tenga que votar en las elecciones del año 2028, se va a esperar cierto número electoral de personas. También realiza una evaluación y seguimiento, la cual permite la evaluación y seguimiento de programas, políticas públicas, y lo que puede ayudar a identificar áreas y mejora y optimizar recursos. Eso quiere decir, ¿verdad?, que si se quiere entregar algún proyecto poblacional municipal, ¿verdad?, o a nivel departamental, por ejemplo, la mejoría de alguna carretera en beneficio a un hospital o a un centro de salud, se deben de analizar todos estos datos, los cuales se proporciona, ¿verdad? Y los cuales también se necesita de una investigación y un análisis. ¿Por qué? Porque es sobre el impacto que va a tener el desarrollo o el impacto que va a tener la obra social que el RENAP está proporcionando con estos datos, ¿ok? Si el RENAP da unos datos erróneos, puede ser, por ejemplo, ¿verdad?, si se iba a implementar una escuela, ¿ok?, en una aldea, y la escuela o el instituto es para 1,000 personas, y en dicha aldea solo existen 50 niños, obviamente va a ser un proyecto desecho, ¿verdad? Un proyecto el cual no traiga un mayor beneficio a otras poblaciones, las cuales sí lo necesitan, ¿ok? Y en cuanto a si es indispensable la existencia de RENAP o no, todos nosotros hemos tenido una pareja, ¿ok? Los pongo de ejemplo. ¿Es indispensable la existencia de una pareja en nuestra vida? Sí y no. Por ejemplo, ¿verdad? En el RENAP sí es indispensable porque nos damos cuenta de la necesidad que se tiene de generar datos para llevar un control poblacional, ¿verdad? Lo mismo que con nuestras parejas. Nosotros decimos, sí es necesario que exista esta persona en mi vida porque me está enseñando a hacer algo. Y no, ¿verdad? Y no es tan necesario porque todos somos reemplazables. Y ninguno de nosotros es indispensable. Lo mismo sucede con el RENAP. El RENAP no es indispensable. ¿Por qué? Porque otro registro también puede realizar esta misma función. ¿Sí? Entonces, esta es la culminación de nuestra presentación. Ahora es el espacio o turno de preguntas fáciles, comentarios bonitos y críticas constructivas, y que las aportaciones sean monetarias. Gracias. ¿Listo? Muchas felicidades, grupo. Se lució el compañerito David Tull. Felicidades. Sí se puede, o sea, sí se puede. Ve que este grupo sacó 10 puntos. Los felicito porque sí presentaron un buen trabajo también. Y es un tema bien extenso donde tenemos mucho que aprender. Vamos a darle el tiempo al siguiente grupo y por favor que se presente el coordinador. Sería el grupo número 12. Por favor, ahí estudian, que yo sí estoy sacando el cuestionario de todas estas clases que están muy bonitas, de estas presentaciones que están haciendo. Buenas noches, buena exposición. Yo sería la coordinadora del grupo 12. Sí. Ahorita presento, no sé si ahí se ve todavía. ¿Su nombre, licenciada? No. María Andrea Rosales Berganza. Sí necesito que enciendan cámaras todo su grupo, por favor. Esa es regla para su presentación, ¿verdad? ¿Su nombre, licenciada? María Andrea. María Andrea Rosales. María Andrea Rosales. Muy bien. Sí. No sé si te ve la presentación. Después de ustedes, el tiempo. Sí se ve la presentación, perdone. Sí se ve. Sí, todo está perfecto. ¿Está bien?
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Andrea Rosales Berganza. Como coordinadora de este eje, me toca abrir este espacio sobre el tema de la legislación aplicable en el derecho registral. Los expositores serán Ashley Alvarado, Álvaro Martínez y David Santizo, a los cuales les concedo la palabra en este momento. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, buenas noches, de hecho. Mi nombre es Álvaro José Ángel Martínez Galindo y hoy pues les hablaré acerca de lo que son las legislaciones aplicables a los diferentes registros de nuestro país, siendo que así como anteriormente hemos visto ya las bases de lo que tratan los principios, de lo que trata pues viene la evolución histórica de estos registros, así como también cada uno de ellos de forma específica, es momento de ver aquellas bases o aquellas regulaciones que rigen a todos estos registros, ya sea a sus funciones o bien a sus trabajadores, ¿verdad? Siendo que, pues me gustaría ponerles un poquito de contexto, siendo que anteriormente, pues se utilizaba bastante lo que era la palabra, ¿verdad? Lo cual, pues, ha perdido su valor, probatorio se le podría decir ya hasta la actualidad y por ello, pues, se necesitan estos registros para protegernos tanto como persona como, pues, a nuestro patrimonio. Y siendo que antes de iniciar, pues, me gustaría hacer mención del decreto 57-2008 el cual trata de la Ley de Acceso a la Información Pública y el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos determina el acceso a archivos y registros estatales, los cuales son de vital importancia, dado que hay que tenerlos en cuenta, dado que en base a esta información, pues es lo que nos dicta que sea una información pública a la cual podamos acceder todos nosotros, ¿verdad? Y dicha ley, pues la veremos posteriormente, pues más a fondo. Pues me gustaría pasar a lo que es el Registro General de la Propiedad, siendo que este registro es uno de los más importantes dentro de nuestra legislación, dado que en esta constan todo lo que es relativo a los bienes inmuebles y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 230, que nos establece la organización territorial de cada una de las sedes del registro de la propiedad. Estos, pues, fundado en su verdad que la mencioné, dado que esto pues determina en qué lugares se va a determinar una sede del Registro General de la Propiedad, ¿verdad? De igual forma, pues esto da vida al artículo 39 constitucional también, que es el derecho a la propiedad privada, y lo que pues da origen a dicho registro, ¿verdad? Las actividades de este registro las encontramos reguladas en el decreto 106, ¿verdad? Que es el Código Civil, dado que pues esto relata sobre compraventas, hipotecas, donaciones, emisión de certificaciones de propiedad, lo cual pues es en vitalidad las funciones del registro de la propiedad, ¿verdad? Siendo que encontramos su sede central en la novena avenida 14-21, zona 1 de la ciudad de Guatemala, siendo que encontramos sus regulaciones, ¿verdad? En lo que es el decreto 30-2005, que es el reglamento de los registros de la propiedad, ¿verdad? El 325-2005, el arancel general para los registros de la propiedad, y aunado a ello, pues encontramos lo que es el 41-2005, que es la ley del registro catastral, ¿verdad? Siendo que este actúa como un brazo auxiliar del registro general de la propiedad ante toda posible discrepancia, ¿verdad? Que necesite ser verificada por nuestro Estado. Ahora pues nos trasladamos a un ámbito más comercial como lo es el registro mercantil, ¿verdad? Siendo que el registro mercantil es una entidad encargada de llevar el registro de todas estas personas individuales, así como sociedades mercantiles y pues por decirlo así, sus representantes, ¿verdad? Los cuales son de vital importancia, pues ya sea para el Ministerio Público, ¿verdad? Por ejemplo, estafa a una persona particular, se le puede llegar a contactar a esta persona por medio de el representante, ¿verdad? Tenemos regulación dentro de ley 2-70 y también lo encontramos de forma conjunta, ¿verdad? Anteriormente, como lo fue con el decreto 25-2018, que fue la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2019 y el decreto 50-2016, que es lo mismo, solo que para el año 2017, ¿verdad? Sus funciones abarcan, pues como les comentaba, los comerciantes individuales, la constitución de sociedades mercantiles, las disoluciones, dado que también es muy importante, así como nombrar reformas estatutarias y disoluciones. Su dirección se encuentra de la sede central, se encuentra en la séptima avenida 761, zona 4 del municipio y departamento de la ciudad de Guatemala.
siendo que ahorita nos pasaremos a un ámbito más directo al particular, lo que serían los registros civiles, ¿verdad? Siendo que por registros civiles entendemos lo que viene a ser un brazo auxiliar del RENAP, dado que dentro de este encontramos pues lo que data de nuestro nacimiento, nuestro fallecimiento, ¿verdad? Nuestro estado civil, lo cual es muy importante, dado que pues esto evitaría cualquier tipo de discrepancia entre nuestra actualidad, ¿verdad? Esto es una entidad autónoma de derecho público y es encargada también de ver lo relativo al DPI, que como mencionaron anteriormente los compañeros, se está ido evolucionando desde una cédula de vecindad hasta pues ya un documento pues mucho más fehaciente, ¿verdad? Lo que da mucha más certeza jurídica de lo que somos nosotros y de nuestros datos, ¿verdad? Dado que todo esto ha llevado a una centralización y modernización, velando porque el RENAP pues cuente con una sede en cada municipio, ¿verdad? Este se encuentra regulado en el decreto 90-2005 del Congreso de la República, que es la ley del Registro Nacional de las Personas, y el cual nos establece su naturaleza, sus objetivos, sus funciones, su estructura orgánica y, como mencioné, lo relativo al documento personal de identificación. De igual forma, pues este decreto ha venido evolucionando pues de gran medida, esto en base a las reformas, ¿verdad? Que las encontramos en los decretos 14-2016, 31-2016, 2006, 39-2010 y los demás reglamentos internos que pues norman los aspectos específicos de esta institución, ¿verdad? Lo relativo pues a estas partes las encontramos en lo que es el decreto también en el Código Civil, ¿verdad? El cual pues dicta, por ejemplo, la institución del matrimonio, lo cual llega a modificar directamente pues el estado civil de una persona. Muchas gracias. Ahora pues los transfiero a mi compañera Ashley Alvarado. Ashley, si nos permite, licenciada, creo que la compañera Ashley tiene problemas con su conexión, entonces continuaría yo con otros temas. Muy bien, me parece. Que estén Eh, preparados. Claro que sí. Muy buenas noches a todos los compañeros, igualmente, licenciada. Continuaría con el tema del registro de información catastral. Pues, como bien mencionaba el compañero, este es un registro que viene bastante de la mano con el registro general de edad y que este registro es una institución autónoma relacionada con la edad, agregándole a este registro, perdón, el uso de la tierra. La principal función es la creación y mantenimiento del catastro nacional. Este registro, pues, dado por un inventario en el que se desarrollan los sistemas técnico, jurídico y gráficos de los bienes inmuebles ubicados en todo el territorio nacional. Entre los datos que se recopilan y administran en el registro de información catastral tenemos la geográfica de los bienes inmuebles, asimismo los linderos o límites de cada inmueble, la superficie de terreno que estos ocupan, como también en este registro el uso del suelo, pues el uso puede darse de manera que sea un uso agrícola, un uso urbano o el uso forestal. De igual manera, en el registro de información catastral se encuentran los datos de los propietarios que hayan sido anteriormente registrados para ese mismo bien inmueble, la información sobre derechos u obligaciones que afecten a esa propiedad. El registro de información catastral cuenta con unos objetivos principales que pueden ser encontrados en el artículo 3
de la Ley del Registro de Información Catastral, que es el decreto 41-2005 del Congreso de la República. Y entre estos objetivos principales encontramos que pues brinda seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. Asimismo, apoya la resolución de conflictos que en materia de territorio se encuentre. También contribuye a una mejor planificación del uso correcto del suelo y facilita los procesos de regularización y titulación de la propiedad. El fundamento constitucional de este registro lo encontramos en su artículo 39 en la Constitución Política, y en este artículo se reconoce el derecho de la propiedad y establece la función principal y social de la misma. En este registro, pues, se puede mencionar que cumple un papel clave porque nos garantiza la certeza jurídica sobre los inmuebles y para la inscripción. Igual, en la Constitución, en el artículo 121, podemos encontrar cómo se dispone de los bienes inmuebles del Estado. En este se menciona que todos los bienes inmuebles del Estado deben estar registrados y controlados, tarea que pues claramente involucra al catastro. Por último, en este registro voy a mencionar el marco normativo en el que se encuentra regulado, y sería la Ley de Registro de Información Catastral en el decreto 41-2005, y asimismo su reglamento que se encuentra en el acuerdo gubernativo número 139-2006. A continuación, tengo el gusto de hablar del registro mobiliario, de garantías mobiliarias. Este registro pues viene a ser de vital importancia, relacionado siempre con los mismos temas que los compañeros vienen mencionando, porque este es un registro que podríamos mencionar como un sistema electrónico y público que pues permite inscribir garantías constituidas sobre bienes inmuebles. Ya bien, como hemos visto en la mayoría de registros y exposiciones por los compañeros, suelen ser sobre garantías inmuebles. En cambio, este se basa en bienes muebles. Entre estos bienes podemos encontrar a los vehículos, maquinarias, inventarios o demás derechos, con un objetivo que sería respaldar obligaciones financieras, usualmente préstamos o créditos. Este registro puede permitir a los acreedores tener una certeza de que el bien ofrecido como garantía pues se encuentre libre o sin cargas previamente registradas. De cierta manera pues fortalece el acceso al crédito, y especialmente para personas o pequeñas empresas que pues no pueden bienes inmuebles para hipotecar. El marco normativo de este registro pues lo encontramos en la ley que lo regula, que sería la Ley de Garantías Mobiliarias, decreto 51-2007 del Congreso de la República, y asimismo su reglamento en el acuerdo gubernativo número 22-2008, que en este reglamento pues bien se detallan los aspectos técnicos y administrativos del funcionamiento de este registro. Y por último, de mi parte, pues les hablaré un poco sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Como mencionaba mi compañero anterior, pues es importante mencionarla ya que trae bastante relación al tema de los registros, y esta ley pues tiene como finalidad garantizar que toda persona pueda solicitar y recibir información pública. Esta información puede estar en poder de entidades estatales, de entidades autónomas o asimismo de municipalidades y demás instituciones pues, que manejen recursos públicos. Como características o contenidos en general, podemos mencionar que esta ley establece los procedimientos para solicitar dicha información. También nos define los plazos y formatos en los que se entregan las respuestas. De igual manera clasifica la información, pues esta información la pueden clasificar de manera pública,
de manera confidencial o información reservada. Y también establece que obliga a las instituciones pues, a publicar cierta información de oficio. Por último, quisiera mencionar que esta ley pues, nos garantiza un derecho fundamental y fortalece a la transparencia, la rendición de cuentas y permite a los ciudadanos pues, tener una mayor participación en los asuntos públicos. Por último, quisiera mencionar el marco normativo de esta ley y mencionar que se encuentra regulada en el decreto 57-2008 y pues su reglamento, que sería el acuerdo gubernativo número 157-2010. Esto sería todo lo de parte de licenciada, pues quisiera ver si ya se encuentra la compañera por ahí. La compañera Ashley, problemas con su internet, pero va a pasar Brian Teo. ¿Me escuchan? Buenas noches, Vic. Buenas noches, compañeros. Por motivo del internet, la compañera no pudo continuar, pero todos, como hicimos el trabajo, sabemos del tema. Entonces, yo voy a hablar sobre el registro de la propiedad intelectual. Este registro es una institución oficial que tiene a su cargo proteger legalmente toda creación que esté relacionada con el intelecto humano, lo que viene siendo obras literarias, artísticas, científicas, audiovisuales, musicales, inventos, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, entre otros. En Guatemala, el registro de la propiedad funciona bajo el Ministerio de Economía y se rige por la ley de derechos de autor y derechos conexos, así como la ley de la propiedad industrial. Siguiente diapositiva. También existe el REPEJO, Registro de las Personas Jurídicas, que está ubicado en la zona 1, en la séptima avenida, si no están entre 11 calle, no, 14 calle o 15 calle de la zona 1. Este registro es el órgano del Estado en Guatemala que tiene a su cargo el inscribir, autorizar todo lo relacionado con la existencia legal de entidades jurídicas que obviamente sabemos no son personas físicas. ¿Esto qué quiere decir? Una iglesia, asociaciones de vecinos, comités, todo lo que sea una persona jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. En el REPEJO no existe una ley en sí que regule todo esto, sino que hay algunos reglamentos y normativas que están relacionadas. Uno de esos cuerpos normativos es el Código de Comercio, que regula la constitución y el funcionamiento de las sociedades mercantiles en Guatemala. Tenemos la ley del registro mercantil, en la cual se establecen los requisitos y procedimientos para inscribir a las personas jurídicas en registro mercantil. Tenemos el reglamento del registro mercantil, que detalla los procedimientos específicos para la inscripción de las personas jurídicas. Y por último tenemos las normas y procedimientos internos, que esto pueden ser las regulaciones internas del registro mercantil, que organizan su funcionamiento y trámite de inscripción. Diapositiva, por favor. No sé si ese tema lo comentó mi compañero. No. Okay, entonces, sí. No, todavía no, compañero. Hace falta eso, si no estoy mal. Perdón. Entonces, el RENAP, Registro Nacional de las Personas. La legislación aplicable dentro de es el decreto 90-2005, que es la ley del RENAP, así como el reglamento de la inscripción del registro civil de las personas, y contiene el reglamento para la emisión del documento personal de identificación, tanto a personas mayores de edad como a menores de edad. Es una entidad autónoma que fue creada para organizar y controlar el registro civil, donde se emite y administra el DPI
se opera con una entidad autónoma insuficiente, moderniza el sistema de registro civil y cumple con los estándares internacionales. El fundamento constitucional de este registro es el artículo 44, 144 al 148 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Siguiente diapositiva. Ahí estaríamos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya contribuido para que ustedes comprendan la importancia del sistema registral y su marco legal en Guatemala como base para una sociedad justa, ordenada y segura. Muchísimas gracias. Felicidades, licenciados. Muy buena presentación. Estaba viendo que sí están mejorando bastante. Los felicito. Y sí es de bastante aprendizaje para todos. Pongan mucha atención. Y no sé si el siguiente grupo ya está preparado. O nos vamos a ver el partido. Hola, Liga, buenas noches. Vamos a ver el partido, tenemos que ir a apoyar. Sí. Sí, yo sí quiero ver el partido. Pero vamos a ponerle mucha atención al siguiente grupo, ¿sí? Por favor. Lo siento, pero tenemos que terminar con los grupos, si no, no tienen punteo los demás. Antes ahora sí con nosotros. Vamos a darles el tiempo. Necesito que me den el nombre del coordinador para ponerles el punteo. Sí, Liga, buenas noches, soy yo, Ever García, grupo 13. Sí, así es. Ok, el comenzamos tiempo es suyo, entonces. Licenciado. Sí. Gracias. Buenas noches, compañero, licenciada. Pues a nosotros nos corresponde hablar sobre las reformas registrales. Perdone un momentito, disculpe que lo interrumpa. El link para asistencia ya está en el chat. Puede continuar, gracias. Ok. Ahorita lo lleno otro ratito. Ok. Como les comentaba, a nosotros nos corresponde exponer sobre las reformas registrales. Los compañeros que van a exponer serían Catherine de León, Aura Varías, Melissa Rodríguez y Marvin Juárez. Y su servidor, Ever García, que va a dar la introducción de este tema. Bien. Para entender las reformas registrales, pues debemos entender un poco sobre lo que es el derecho registral, algunos de sus procesos, cuáles son los registros acá en Guatemala, porque al conocer, digamos, todo esto, los registros, podemos conocer qué está fallando en cada registro y de esa manera se hace una proposición de una idea, una propuesta, y así se hace una reforma. Pues esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Entendemos de que el concepto de derecho registral pues es la parte del derecho que se encarga de cómo funcionan los registros públicos en nuestro país, por ejemplo, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro civil y por ahí entre otros registros especiales. También en la forma en que se organizan y gestionan los registros públicos y la finalidad principal de cada registro o la finalidad que tienen en común estos registros, pues es dar la certeza jurídica a los actos y derechos registrados, que especialmente pues son en protección de los que adquieren un bien o al que actúa de buena fe, el tercero que actúa de buena fe. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Ok, las formas de nacimiento del derecho. Cuando hablamos de las formas del nacimiento de este derecho, pues nos estamos refiriendo a cómo nace el derecho registral. Tenemos varias, pero dentro de las principales, pues podemos ver una que nace con el registro, que esto es que al momento de que se inscribe en el registro, ya nació el derecho. Como por ejemplo el registro de la propiedad, al momento de inscribir un bien inmueble en el registro, este ya nació a la vida jurídica como derecho, como registro. El otro es por acuerdo de voluntades. Pues esto surge cuando dos o más personas llegan a un acuerdo, a un trato, pues sin necesidad de inscribirlo en un registro, que dependiendo ahí el sistema registral que aplique determinado país, pues va a tener una validez o no, ¿verdad? La tercera sería mediante la instrumentación notarial, pues esto sí le da un poco de más peso legal al derecho, al nacimiento del derecho, porque nace cuando queda plasmado en escritura pública ante notario.
Ya sabemos que ante notario pues se le da valor legal y valor probatorio, y esto es porque el notario tiene fe pública, ¿verdad? ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Ok. Tipos de inscripción. Pues tenemos varios, pero dentro de los principales podemos observar uno, la transcripción total del acto jurídico. Pues esto consiste en copiar completamente el contenido del acto o contrato en los libros del registro y se copian tal cual las cláusulas están contenidas en los registros, ¿verdad? La segunda es la transcripción de acuerdos con efectos reales. Solo se inscriben las partes del acto que tienen efectos reales, es decir, que se van a transcribir aquellas partes que van a crear, modificar o extinguir los derechos reales, en el caso, por ejemplo, de una propiedad, una hipoteca o de un usufructo. El tercero es la conservación del documento original en el registro, pues en lugar de hacer una copia del contenido o una copia auténtica o de determinados derechos, pues se va a guardar en el archivo del registro, esto en un formato físico. Y actualmente se está haciendo en un formato digital, que así a grandes rasgos, ese cambio de físico a digital, pues es una de las grandes reformas que se quieren hacer en los registros, que ya se está implementando. Está un poco lento, pero ahí vamos. ¿Podemos cambiar, por favor? El sistema registral, pues como ya lo habíamos aprendido con la licenciada, pues el sistema registral que utilizamos aquí en Guatemala, vamos a utilizar nosotros el folio real, ¿verdad? Sabemos de que es un documento que lo tiene cada bien y donde ahí pues se inscriben los actos que afectan a determinado bien. También los operadores registrales pues van a calificar el cumplimiento legal antes de inscribir estos actos, que por ahí hay un principio muy especial justamente en esto, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el objetivo principal de nuestro sistema registral pues es garantizar la seguridad jurídica en las operaciones registrales de cualquier registro en nuestro país. Ahora sí podemos cambiar de diapositiva, por favor. Ok. Los principios generales, principios registrales en Guatemala, pues estos principios pues van a regir en todos los registros, van a redundancia, que tenemos en nuestro país, son universales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el principio de inscripción, pues este nos dice que el derecho existe legalmente hasta que se inscribe en el registro, en alguno de los registros. El principio de especialidad, pues el derecho pues, se va a referir a que el derecho debe estar determinado y bien específico para que no haya ahí alguna controversia. El principio de rogación nos indica que los registros van a actuar a petición de parte interesada, no van a actuar de oficio, ¿verdad? El otro es el principio de legalidad. Acá es donde los registradores pues van a verificar que los actos que quieran inscribir cumplan con los requisitos que la ley exige. Es lo que les hablaba, es un principio muy importante. También tenemos el principio de tracto sucesivo. Para inscribir un nuevo derecho debe haber una cadena continua de inscripciones previas y ya válidas, por supuesto. Tenemos el principio de consentimiento también. Solo se puede modificar una inscripción con el consentimiento del titular ya registrado, o si no está él, pues ya por algún mandato legal. El principio de publicidad, esto es de que lo que está inscrito en cada registro es público y puede ser consultado por cualquier persona que tenga interés en algún acto, ¿verdad? Tenemos también el principio de fe pública registral, es lo que habíamos hablado hace un ratito. Lo que parece inscrito se va a presumir verdadero. Lo que vamos a consultar, por ejemplo, el registro de la propiedad sobre tal bien inmueble, ellos nos dicen, dan una información y eso se tienen que presumir verdadero. El principio de legitimación, pues la persona que figura como titular en el registro se va a presumir como el titular, pues valga la redundancia. O sea, la persona que tiene el derecho real sobre, en este caso, por ejemplo, una propiedad y está inscrito en el registro, esta se va a presumir que él es el propietario. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero.
Buenas noches. Mi nombre es Marvin Juárez. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, compañero. Yo creo que sí, salgo en la pantalla. Sí, tiene algo de importancia del registro en el Estado de Derecho. Bueno, buenas Todo bien, tardes. licenciado. Buenas noches, licenciadas, respetables compañeros. A mí me toca hablar un poquito sobre la importancia del registro en el Estado de Derecho. En el derecho registral se encuentra un tópico esencial que por unanimidad es considerado de suma importancia y a su vez desarrollado por los distintos autores que tratan sobre esta materia. Este tema es lo referente a los temas registrales, que como idea primaria se puede decir que es todo lo concerniente a la forma de operar un registro público, así como su funcionamiento en un determinado territorio. No sé si me pueden apoyar cambiando la diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Al respecto, Acosta Morales, quien es reconocido por su obra sobre los sistemas y principios rectores de los registros públicos, expone que el derecho registral no puede lograr su objetivo si no cuenta con un sistema de lo abstracto a lo concreto. Registrales que además dan disímiles en nuestro medio, tal derecho no tendría la posibilidad de la realización. Se debe tener claro que se está frente a un pilar esencial de la eficacia que genera el derecho registral a un determinado ordenamiento jurídico, así como la culminación de su principal fin, que es la seguridad y certeza jurídica, y el fortalecimiento de la publicidad registral de todos aquellos actos sujetos a inscripción. Con esto es suficiente para decir que alcanza su institucionalización dentro de esta disciplina jurídica. Le cedo el espacio a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, licenciada y compañeros. Para hablar de la reforma registrales es necesario tener claros los antecedentes de varios registros que se encargan de llevar el control de las personas jurídicas y también de los bienes inmuebles. Una de estas instituciones es el Registro General de la Propiedad, un registro o una institución que pasó de ser un poco lento y obsoleto y se convirtió en una institución bastante moderna y eficiente, garantizando la seguridad jurídica de la propiedad. En su trayectoria, por más de 140 años, se han hecho varias reformas impulsadas por la Comisión Nacional Registral. Esta comisión ha fortalecido la capacidad de garantizar la seguridad jurídica y el tráfico inmobiliario de la propiedad. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver el origen y la expansión del registro. El registro se originó, se fundó en 1877 bajo el gobierno de Justo Rufino Barrios. Esa institución surgió como un primer registro en la 9ª Avenida 14-25 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Posteriormente se expandió a crearse un segundo registro en Quetzaltenango. Antes del 2004 se usaba un sistema bastante lento porque era un sistema manual. Esto hacía que los procesos duraran meses y fuera bastante lenta la atención al público. No fue hasta 1996 que se digitalizó los libros físicos al sistema electrónico que se acababa de impulsar y hasta el 2004 se implementó el sistema que se utiliza hoy en día. Además, se implementaron remodelaciones a las instalaciones, al equipo y además se capacitó a personal que labora en esta institución. La siguiente diapositiva, por favor. Como indiqué anteriormente, estas reformas se vieron impulsadas por la Comisión Nacional Registral. Esta se creó junto a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios en el 2005. Cuando se creó el reglamento del Registro General de la Propiedad, se fundó también la comisión que busca, o su principal objetivo es el mejoramiento y la modernización de los servicios registrales.
Otra de las funciones de esta comisión es recopilar estudios y propuestas, además de aprobar proyectos de modernización. Ellos también se encargan del resguardo de libros y de nuevos sistemas registrales. En la siguiente diapositiva. Gracias. Estas reformas impactaron grandemente al registro. Cuando se implementó el nuevo sistema, se tuvo que digitalizar, como indiqué anteriormente, todo lo que estaba en libros físicos al sistema, y actualmente todavía hay algunos registros que no se tienen en el sistema, pero es un proceso que ha llevado años de implementar. Además, hubo una mejor gestión de calidad en el servicio, brindando que el acceso a la información sea más rápida y eficiente con las consultas electrónicas y con las certificaciones que registro. Además, en estas reformas se actualizaron los aranceles y se reforzaron los principios registrales como el principio de publicidad, el principio de derogación y la legitimación. En estas reformas también se vieron procesos internos más eficientes y se crearon planes estratégicos para la mejora continua del servicio. Le dejo la palabra a mi siguiente compañera, que va a hablar del registro mercantil. Buenas noches, me presento, mi nombre es Aura Varías. Yo les voy a hablar del registro mercantil general de la República de Guatemala. No sé si me hacen favor de cambiar de diapositiva. Primero tenemos que hablar que este se creó de forma de institución estatal el 1 de enero de 1971. Esto en entrada de vigencia del Código de Comercio, decreto 2-70. Esto fue motivado debido a que habían ciertos vacíos y querían centralizar todos los actos comerciales y sus relaciones que habían en otras dependencias. Esto buscó que esos actos se llevaran de forma ordenada y técnica para que se llevara un mejor orden, eso en cuanto siempre con el respaldo del Código de Comercio. Y la importancia se dio en cuanto a que debido al auge del comercio, ellos necesitaban un órgano administrativo para canalizar todas esas relaciones mercantiles. Y me pueden... Ok, en cuanto a cuando hablamos de evolución y modernización, tenemos que hablar de una fecha importante que fue en 1998, donde se cambió la visión del progreso y se hizo una actualización tecnológica. En esto lo importante fue que se hubo la sustitución de los libros a libros electrónicos, ¿verdad? Entonces esto facilitó la localización de cada acto inscrito. En esto también podemos hablar de la reinjerencia, que se dice que se inició un proceso de cambio estructural basado en métodos manuales a una inteligencia avanzada. En cuanto a las reformas claves en el Código de Comercio, podemos hablar primero de que las reformas, su objetivo es modernizar y fortalecer los sistemas registrales que ya tenemos, ¿verdad? Entre estos, la digitalización y modernización, que es la implementación actualmente de sistemas electrónicos como lo son ahorita la inscripción y la consulta, la amplificación de información registral, que es el registro de más datos, sociedades, instrumentos para mayor seguridad del usuario, la simplificación de procesos, que eso quiere decir que son procesos más eficientes y rápidos para la inscripción de estos actos, fortalecimiento de la seguridad jurídica, que son medidas para garantizar la autenticidad, la integridad y confidencialidad de esta información, la incorporación de nuevas normas tecnológicas, que son en este caso, podemos hablar de la firma electrónica y de los archivos digitales usados actualmente, también de mejoras en la protección de los derechos de usuario, que son los mecanismos para atender y proteger a quienes utilizan actualmente el sistema registral. Le dejo la palabra a mi otro compañero. Ok. Buenas noches. Yo les hablaré del Registro Nacional de las Personas. Como bien sabemos, con las siglas RNAP. Todo comienza con la creación y propósito. Desde el fundamento, con la creación del Decreto 90-2005 del Congreso de la República,
una de las finalidades del RENAP es organizar y mejorar el control del registro de actos de la vida civil, entiéndase como actos registrados como nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones o otros trámites antes regulados por el Código Civil. La razón de ser es una creciente demanda de mejoras en el registro civil ante las municipalidades y la deficiencia de escándalos de falsificación de documentos de identificación como la célula de vecindad y la necesidad de un sistema de identificación de personas más robustas. La misión del RENAP es ser la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales como funciones claves, inscribir hechos y actos relacionados con el estado civil y capacidad civil, registrar datos de identificación desde el nacimiento hasta la muerte y emitir el documento personal de identificación que todos conocemos que es el DPI. Opera en 22 departamentos, 40 municipios de Guatemala, con más de 45 oficinas en hospitales a nivel nacional, incluyendo hospitales como el ISSSTE y hospitales privados. Una de las reformas o modernización lo podemos ver en la actualidad, como los nuevos diseños. Ahora contamos con fotografías a color y campos en inglés, con mayor campo, en inglés y español. El QUI incluye información del lugar de nacimiento y es invariable de por vida. El fortalecimiento institucional y procesos. Tenemos como fortalecimiento del directorio consejo consultivo, como la responsabilidad solidaria por daños causados por actos o omisiones, excepciones de responsabilidad, si se registran objeciones y voto en contra. Procesos de inscripción y asignación del QUIC, como criterios simplificados con formularios unificados y sistemas automatizados de procesos de procesamiento de datos. La transparencia y fiscalización lo tiene a cargo el Consejo Consultivo, quien es el que remite informes semestrales a diversos órganos como el TCE, el MINGOP y el Congreso. El impacto de las reformas busca una gestión más eficiente y transparente y responsable del RENAP, mejorando la identificación de cada persona en Guatemala. Muchas gracias. Le doy el tiempo a mi siguiente compañero. Gracias. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el marco legal, pues ya vemos sobre las grandes reformas que ha tenido cada uno de los registros. Comenzando por el registro de la propiedad. Igual, estos acuerdos o decretos, pues sería bueno que tal vez le puedan tomar como captura y ya lo puedan revisar pues más adelante con más tiempecito. Solo vamos a ver como los títulos. En el caso del registro de la propiedad, pues tenemos el acuerdo gubernativo 30-2005, que es el reglamento del registro de la propiedad. Ese es indispensable. Tenemos también el Código Civil, el decreto ley 106. Tenemos el decreto ley 218, artículos 77 al 102. Tenemos el decreto número 51-2027, que es la ley de garantías inmobiliarias. El decreto 53-99 y decreto 33-2000 del Congreso de la República. También tenemos el decreto 42-2006 del Congreso de la República y el decreto ley 124-85 del artículo 7 al 15, también del Congreso de la República. Esto en caso del registro de la propiedad. Cuando hablamos del registro mercantil, tenemos el acuerdo gubernativo 30-71, que es el reglamento del registro mercantil, que es como la base, la raíz. Tenemos también el Código de Comercio, que es el decreto 2-70 del Congreso de la República. Tenemos también el decreto 18-2017 del Congreso de la República, el decreto 11-2006 también del Congreso de la República, y también tenemos el decreto 62-95 del Congreso de la República también. En el caso del registro civil,
Tenemos el decreto 90-2005 del Congreso de la República, que es la Ley del Registro Nacional de las Personas. Tenemos también el decreto 30-2010, igual del Congreso de la República, que son las reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas. Pues este marco legal, este marco jurídico, pues Una es el que nos pregunta va... ahí, licenciado, dice 39-2010. Ah, sí, perdón, 39-2010. Perdón, sí, es 39-2010 del Congreso de la República, que son justamente las reformas que sufrió la Ley del Registro Nacional de las Personas. Justamente, pues, todo el marco jurídico pues nos ayuda a entender de forma jurídica y legal cada uno de los registros. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. ¿Me escuchan? Como si se dan cuenta, actualmente a la mayoría nos ha tocado que actualizarnos en el tema de tecnología. Entonces también los avances tecnológicos y la digitalización en el derecho registral de Guatemala también han sufrido cambios. Ya es importante que a este tiempo pues ya tenemos nuevas formas de poder tener acceso a esa información. En los últimos años el Registro General de la Propiedad implementó diversas herramientas tecnológicas para modernizar sus servicios. La interoperabilidad con instituciones como las siguientes: Instituto Geográfico Nacional, CGPLAN y municipalidades. No sé si me pueden cambiar gracias, la diapositiva. Dice que nos permite compartir datos catastrales, planos y límites territoriales, lo cual fortalece la exactitud y la legalidad de los asientos registrales, cumpliendo con dos principios importantes como lo es la especialidad y la legalidad establecidos en el derecho registral. El portal en línea del Registro General de la Propiedad permite realizar trámites como certificaciones, consulta de folios reales y soluciones de inscripción. Estas medidas han promovido la simplificación administrativa, mejorando el acceso al ciudadano. Gracias. Le cedo el tiempo a mi siguiente compañero. Todas estas reformas han tenido bastantes retos y dificultades para su implementación. Dentro de los retos que se han tenido son la doble o múltiple inscripción de los bienes inmuebles y de las personas jurídicas, lo cual ha generado inseguridad jurídica y falta de certeza en los datos que se les brindan a las personas, además de que se ha dado una desconexión total del catastro y del registro, por falta de unificación de varios datos de la propiedad y varias municipalidades que no cuentan con el catastro. Se tiende a crear la doble inscripción de varias propiedades, especialmente porque las municipalidades tienen el control también de derechos posesorios. Estos problemas tienden a surgir y a escalar hasta conciliación en el juzgado de primera instancia civil. También uno de los retos más grandes ha sido la demora de la calificación registral. Como indiqué anteriormente, antes era un sistema manual y hasta que se implementó un sistema electrónico se pudo brindar una rapidez en el proceso registral. Esto se ha dado también por la falta de inversión que se ha tenido en los procesos y en los sistemas del registro y la falta de capacitación del personal. En cuanto a las perspectivas futuras y reformas propuestas, podemos hablar sobre varias reformas. Entonces me cambian Entre estas, vamos a hablar de la integración de catastral y el registro, que ese es un modelo que se llama IDE. Esto ya ha sido usado en otros países como lo es España y Colombia. El fin de este es que de forma integral
integrar la información geoespacial que unifique la catastrofísica con el jurídico. Esto siempre dándole cumplimiento a lo dispuesto por la ley del Registro de Información Catastral, decreto 41/2005. También podemos hablar de la seguridad jurídica, que propone reforzar los mecanismos de calificación rigurosa y validación legítima de los actos inscritos. En cuanto a la inclusión de comunidades indígenas y tenencia colectiva, se ha sugerido una adecuación normativa que se reconozcan los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra. Esto para hacer cumplimiento con lo acordado en un convenio, el 169 de la OIT, para garantizar la inscripción colectiva y proteger los derechos ancestrales. Y para finalizar, las conclusiones de nuestro trabajo o de nuestra investigación, hemos concluido que las reformas registrales son necesarias para brindar un sistema o un modelo más seguro, ágil y transparente en Guatemala. Los avances tecnológicos como los que se implementaron en el Registro General de la Propiedad son muy importantes e indispensables para tener un mayor control del sistema registral. Y a pesar de todos los esfuerzos, persisten muchos desafíos estructurales por no tener un plan fijo y no tener la unificación con el catastro y también con el registro de información catastral. En la siguiente diapositiva podemos ver la valoración actual. Después de la investigación, hemos también visto que a pesar de los esfuerzos tanto de las comisiones como de las instituciones, esas reformas han modernizado el sistema actual, pero falta una estrategia interinstitucional sólida y es necesario todavía la inversión en la tecnología, en el sistema, en la capacitación del personal y poder brindar más talento humano. Las propuestas para el futuro son fortalecer la formación técnica, consolidar la integración del catastro con el registro y también trabajar unidos también con el registro de información catastral, impulsar reformas legales como los reglamentos que se han implementado en el Registro General de la Propiedad, en el RENAP y en el registro mercantil, establecer mecanismos de control para contrarrestar o prevenir la corrupción y promover la cultura registral en la ciudadanía. Creo que ahí finalizamos con nuestra exposición. Muchas gracias por la atención y espero que todavía puedan ver un poquito del partido. Gracias. Así es, compañeros y licenciados, pues esa fue nuestra parte, la presentación. Muchas felicidades, grupo. Muchas felicidades. Sí se esmeraron en su presentación y los felicito. Yo sé que nos extendimos, pero de aquí también están saliendo las preguntas de examen. Creo que todos se asustaron que cuando llegaron a 118 ya nadie se salió de la sesión. Bueno, tienen el tiempo para cenar, para ver el partido, que tengan una feliz noche